Nuevamente te doy la bienvenida a este espacio de la Iglesia de los Milagros, como todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, trayéndote una nueva historia, porque Dios hace muchas maravillas en la vida de las personas. Él transforma, Él liberta, Él cambia, y hoy no es la excepción. Hoy también tenemos a una invitada que nos acompaña, internacional. Es una invitada que es internacional y será de gran bendición hoy compartir con ella en este espacio, junto también con un invitado también que va a estar aquí con nosotros en el programa contando este testimonio de lo que Dios hizo en ella. Es por eso que quiero darle paso en este momento a Victoria Van der Linden. Bienvenida, Victoria, al programa de la Iglesia de los Milagros. Gracias, Grace, por tu invitación. Muchas gracias, Victoria, por aceptar también la invitación aquí al programa de la Iglesia de los Milagros. Cuéntales a todos desde dónde nos estás acompañando en este día. Bueno, pues estamos muy contentos primeramente de estar con ustedes desde Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Estamos en el mismo corazón de la nación. Se le llama la ciudad corazón porque es la ciudad más importante del país en la región norte, Santiago de los Caballeros. Qué bueno, Victoria, que estés allí acompañándonos. ¿Y siempre has vivido allí o cuánto tiempo tienes de estar viviendo allí en República Dominicana? Bueno, yo vine a Santiago en el año 80, el 9 de agosto del 1980. Acababa prácticamente, bueno, iba a cumplir los 15 años en ese momento. Fue una época muy hermosa porque anhelábamos venir a la ciudad. Mi lugar de nacimiento es la provincia Hermanas Mirabal y me crié en un municipio que se llama Villa Tapia. Y nuestro anhelo era venir a Santiago para estudiar, ir a la universidad y prepararnos también en otras áreas. Qué bueno, Victoria. ¿Dios realmente hizo un milagro en tu vida? Amén. Sí, Dios hizo algo grande en mi vida, pues antes de venir a la ciudad de Santiago, pues tomé la decisión de aceptar a Cristo, aunque no fue como voluntario, porque a veces Dios tiene que usar, ¿verdad?, sus empujones para llevarnos a Cristo, pero lo hice y hasta la fecha de hoy nunca me he apartado de Él. Qué hermoso, Victoria, porque así es. Dios utiliza cualquier instrumento para venir a sus pies. Vamos a empezar hablando de Victoria. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia fue en dos, como que se movía en dos direcciones. Yo era una niña con mucho deseo de vivir, amaba a Dios en mi corazón, pero había algo de mi vida que me era muy difícil y era tomar la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Aunque parece increíble, mis padres eran cristianos, ya los dos murieron, mis hermanos, mis amigos con los que yo compartía todo el tiempo, mis pastores me amaban y bueno, yo era una niña que como diríamos, dentro de las personas humildes, porque no éramos ricos, no teníamos nada de lujos, pero vivíamos en un ambiente sano, con muchas personas que nos amaban. Sin embargo, sucedían algunas cosas en el hogar que fueron marcando mi vida. Ya que mis padres eran cristianos, pues todo el mundo se imagina que en la casa de un cristiano pues no puede suceder nada negativo. Sin embargo, como seres humanos que somos, hay situaciones que se dan en la vida, en nuestros hogares, que pueden poner en riesgo la salvación y la vida de un niño. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo veía que mi papá era un poco violento de palabras con mi mamá y eso fue afectando mi salud física, mi salud emocional, pero también mi salud espiritual. Ellos no lo notaban, ellos no sabían lo que estaba pasando en mí, sencillamente muchas veces fui interna, me internaron por diferentes situaciones y yo no quería separarme de mi mamá. Yo era muy cercana a mi mamá, tenía mucho temor
esa era una de las cosas que me pasaba, y era que yo tenía mucho temor. Aún ya después de adulta, más cuando era más adolescente, tuve que tratar, pedir la ayuda de Dios, porque se apoderó de mí mucho temor. Porque mi papá se cambiaba mucho, se mudaba mucho a muchos lugares. Nosotros no hacíamos, no nos arraigábamos en ninguna parte. Entonces, como que todo ese va y ven, a mí me causaba temor. Y cuando me llevaban donde mi familia, que yo era pequeña, eso me causaba temor en las noches, como estar lejos de mi mamá, porque mi mamá era como la persona que yo me sentía segura de niña. Y entonces cuando ella no estaba, pues yo me sentía muy mal. Y bueno, eso fue produciendo ciertas situaciones de salud hasta 10 años después de yo haberme casado. Comencé a darme cuenta que los médicos que yo iba, la ayuda profesional, yo tuve mucha ayuda profesional porque llegó un momento que me dio una fibromialgia, y una fibromialgia es una mezcla de problemas musculares, problemas ortopédicos, una hernia discal, escoliosis, más lo emocional. Eso es una bomba, es una combinación que con el tiempo yo fui desarrollando por causa de situaciones que venía arrastrando desde la niñez. Victoria, ¿cuántos miembros conformaban tu familia en ese momento? Mi familia era de 5 personas, 3 hermanos, un varón que es pastor y una hermana que también hoy es pastora también. Estamos los 3 en el ministerio para la gloria de Dios. Éramos 5 personas. Y en ese momento, Victoria, que nos estás contando que hubo ese choque como tal en tu vida, ¿tus hermanos también pasaron por esa misma situación? Sí, una de las cosas que sucedió fue un accidente que pasó en la casa. Imagínate, te estoy hablando de 30 y pico de años atrás, y donde cuando tú explotabas, por ejemplo, un proyectil o un montante, como le llamaban aquí, un fuego artificial, en un pueblo pequeño parecía que era una bomba. Entonces, mi hermano pequeño, como de 6 años, encontró uno, lo puso en el fuego, porque un niño al fin, mi mamá cocinaba en anafe, con carbón, y él pues lo entró y eso explotó. Y bueno, la policía fue a mi casa, se llevaron preso a mi papá. Fue una vergüenza para mi papá, así que mi papá, la forma de resolver eso fue enviando mi hermanito, que ya tenía 7 años, más o menos 7 u 8 años, lo envió a vivir con nuestros tíos. Para mi mamá fue muy traumático, porque fue una decisión que él tomó solo, no la tomó en cuenta, él no la tomaba en cuenta, y eso afectó también emocionalmente a mi mamá. De hecho, mi mamá murió de un coma diabético a los 46 años, muy joven, debido a situaciones así que se le presentaron emocionales. Victoria, o sea, sí. Victoria, sus padres, usted dice que no identificaron de pronto lo que usted estaba viviendo, pero algo sucedió que mostró en algún momento por lo que usted estaba atravesando. ¿Ellos sintieron en algún momento que había algún choque en su vida? ¿En cuánto tiempo duró para identificar lo que estaba pasando en usted y sus hermanos? No hubo tiempo para identificarlo, pero sí las personas que estaban cerca, que veían la situación por la que estábamos pasando. Mi mamá era una mujer muy sumisa, muy tranquila. Mi papá era colérico. Así que mi mamá siempre nos decía que el evangelio para mi mamá era vital. Para mi mamá eso era lo más grande que había en la vida. Porque cuando mi mamá se convirtió, la familia le dijo que si ella se metía a hereje en esa época, mamá tenía como 22 años cuando se convirtió, 22 a 23 años, y cuando su familia, que eran tan católicas en ese tiempo, supieron que ella se había entregado a Cristo, le dijeron que ella ya no era parte de la familia, que ella era una hereje, que así se le decía aquí en el país. Así que mi mamá fue muy sufrida, pero ella amaba a Dios de una manera increíble. Y cuando nosotros le decíamos, mamá, pero es que usted tiene que hacer algo,
respecto a la violencia verbal, por ejemplo. Ella decía que teníamos que tener mucho cuidado porque el evangelio podía dañarse. O sea, como tú sacar a la luz pública problemas de la casa, situaciones para ella, como ella se sentía un poco impotente, entonces ella decía que el evangelio, eso podía dañar el evangelio en la comunidad. Así que ella oraba mucho, era una mujer de oración increíble. Ella se aferró a la oración con todas sus fuerzas para que Dios obrara e hiciera un milagro. Ella murió y no vio el milagro, pero nosotros sí lo vimos. Nosotros vimos el cambio en mi papá, cómo Dios fue sanándole. Después de la muerte de ella, él hizo cambios drásticos, totalmente drásticos. Él hizo cambios muy drásticos. Sorprendente, ¿verdad? Mi papá fue herido también de niño. Sí, sorprendente, ¿verdad? Lo que usted nos está contando, porque a veces que parece que cuando todos de pronto en la iglesia nosotros asistimos, vamos con nuestra familia, a veces parece que no sucedieran muchas cosas en el entorno en que nosotros nos desenvolvemos en nuestro hogar, pero sí hay cosas que suceden que están afectando de manera directa a los hijos, está afectando y quizás los padres no han identificado qué falencias o cómo poder ayudar a un hijo que quizás no cuenta o tiene temor de contar lo que está viviendo. Victoria, háblame un poco de esa experiencia que tú viviste a la edad de los 14 años. Bueno, como le decía, yo desarrollé un poco de rebeldía en mi vida. Yo era muy servicial, siempre me ha gustado servir a la gente y eso, y me gustaba ir a las actividades de la iglesia, porque no era que yo no quería ir a la iglesia, no, pero en mí había rebeldía, ya había creado como esa rebeldía en mi corazón, así que llegó en esa edad de la adolescencia, sí comencé un poco a despegarme y como a querer buscar otras cosas, amigos, amigas también, tenía algunas amiguitas que no eran mala influencia, pero ya eran inconversos. Y tú sabes que las compañías inconversas también influyen en la vida de los adolescentes. Así que ya yo estaba interesándome por algunos enamorados que tenía ya en esa época, adolescentes también, y como que me estaba yendo por ese camino. Y un día mi mamá fue a la iglesia, ella siempre iba a la iglesia, yo ese día no quise ir a la iglesia, no fui a la iglesia con ella, sino que no sé, porque no recuerdo muy bien ahora mismo qué pasó esa noche, pero yo no fui a la iglesia, yo decidí ir a buscarla para que ella no viniera sola, porque vivíamos a una distancia no muy lejana, pero considerable, y decidí que iba a ir a buscarla. Y bueno, en el camino fue que sucedió algo que me sobrecogió, una experiencia que marcó mi vida y que me hizo reconocer que solamente el Señor puede salvar nuestras vidas. Él es el único que puede ayudarnos a vivir, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la muerte. Y hasta ese momento yo no había entendido lo serio que era irse sin el Señor. Sí, Victoria, en la iglesia donde se congregaba su mamá, ¿quién era quien pastoreaba allí? Bueno, en esa época, había llegado a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera una pareja de casaditos, una pareja joven que estaban sirviendo en el ministerio y habían llegado de aquí mismo, de la ciudad de Santiago, y lo habían enviado a pastorear a mi pueblo, Villa Tapia. Y entonces, bueno, pues fue muy bueno para nosotros porque éramos adolescentes y de verdad que se necesitaba, ¿verdad?, una gente joven porque ya la mayoría éramos adolescentes. La iglesia había pasado por un trauma, ya que el pastor de esa iglesia había muerto y entonces habían ido otros pastores, pero llegaron estos pastores que fueron de gran bendición para nosotros, el pastor Miguel Amadís y la pastora Margarita. Sí,
quien amábamos, comenzamos a amarle, sí, porque eran maravillosos con nosotros. No recuerdo nada negativo hasta ahora que pudiera entorpecer, ¿verdad que sí?, nuestros recuerdos. Aleluya. Y hoy tenemos aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros al pastor Miguel Amadís. El pastor Miguel es de la persona que nos está comentando, la pastora Victoria. Y le damos la bienvenida a este espacio de la Iglesia de los Milagros. Bueno, gracias por esa invitación. Desde aquí, desde la ciudad de Yonkers, muy cerca de la ciudad de Nueva York. Hace tantos años, ¿verdad? Victoria no se acuerda mucho, según observé de su testimonio, pero aquí podemos ayudarnos. Tenemos mucho que contar de ese dramático testimonio que ella tuvo. Fue una noche que pocas veces yo he visto conversiones como la conversión de María Victoria. Así es, pastor Miguel. Amén. Estamos aquí hoy y tenemos también a la pastora Victoria que nos está contando su testimonio, pastor Miguel. Lo colocamos pues en contexto de lo que estamos tratando en este momento. Y es que la pastora nos está contando que su mamá asistía a la congregación donde usted estaba pastoreando. Pero ella dice que en ese momento, a la edad de los 14 años, ella iba camino a la iglesia. Pero ¿qué sucedió, pastor, en ese momento antes de que llegara Victoria a la iglesia? Bueno, Victoria en realidad no iba camino a la iglesia. Según ella nos contó esa noche, ella iba a tener un encuentro con los amiguitos que tenía y se voló, según ella nos dijo esa noche, lo recuerdo como ahora, por la empalizada, porque su mamá insistía esa noche que fuera a la iglesia y ella, como joven, con esa actitud de rebeldía que tenía, el motivo ya ella lo ha dado, según pudimos escuchar, todos esos traumas de las cosas que vio y escuchó. Antes yo quisiera poner en contexto algo de su familia. Allá habían en Villa Tapia, en ese entonces, dos iglesias. La iglesia metodista libre, de donde ellos proceden, que estaba cerrada hacía muchos años, y la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, de la cual yo fui pastor 33 años. En ese momento, cuando yo llegué, una pareja joven, comenzamos a hacer un evangelismo dinámico, habían conversiones, levantamos en apenas 2 años y algo, unas 3 iglesias, Guasuma, el Manantial, el Tablón y como 3 o 4 Campo Blanco. Y había un movimiento, porque nuestro ministerio casi siempre hace mucho énfasis en la oración. Y por eso vemos muchos milagros, porque nosotros es uno de los fuertes de nuestro ministerio, la oración. Su madre Dolores llegó a nosotros junto con la familia. El papá estaba renuente porque muy poca gente podían entender a Melchor Rodríguez, su padre, a quien nosotros decíamos papito. Era el zapatero del pueblo, o sea que todo el mundo casi tenía que pasar por la mano de él. Y él predicaba mucho. Y era un hombre de un carácter, le digo, muy firme y muy fuerte. Tal vez por eso la familia se sentía así. Pero era una rectitud asombrosa la que él tenía. El que sabe más de mis encuentros con él, para yo enfrentarlo, era la única persona que tal vez podía enfrentarlo siendo joven, era yo. Se hizo muy amigo mío, me iba y me sentaba en su zapatería. Josué casi siempre estaba ahí y nos veía analizando los pasajes bíblicos y estudiando la palabra, y eso lo fue ablandando mucho, porque él tenía un carácter muy fuerte. Su madre, la madre de María Victoria, una mujer amante de la oración. Esto lo cuento porque va a ayudar a María Victoria de una vez. Su mamá sí sabía lo que ella estaba pasando. Su mamá no desconocía por la situación que ella estaba pasando, y a mí me lo contaba. Y no solamente me lo contaba, sino que esa misma noche, cuando sucedió el milagro, ella me dijo, yo estoy muy preocupada con María Victoria, porque allá tuvimos un encuentro y ella se negó a venir a la iglesia. Me dijo que no iba a venir, que no iba a venir, que no iba a venir. Y nosotros esa noche teníamos un círculo de oración y acostumbrábamos, cuando habían
situaciones de emergencia, nosotros, todos los que oraban, tenían que mencionar la persona por la cual estábamos haciendo la oración de emergencia. Y esa noche la oración de emergencia era justo, que ella no lo sabe, María Victoria, era por ella. Así que todos los hermanos hacían énfasis, hacían hincapié, Señor, tócame a Victoria, porque su madre había pedido esa petición. Y de pronto, cuando nosotros estamos ya un poco avanzados, sentimos que la puerta se abrió de repente con un sonido estridente, y ahí entró Victoria, pero no era esa Victoria que ustedes ven ahí. El pelo de ella estaba, ¿cómo decirle? Estaba, nosotros le decimos en República Dominicana engrifado. Imagínense ustedes una joven como ella, pero el pelo hacia arriba, los ojos brotados, y el traje que ella tenía, lo recuerdo como ahora, todo estrujado, porque se estrujó entre hierba, lodo, no sé dónde fue que cayó. Después ella me dijo dónde fue que cayó. Pero fue entre hierba, tal vez un poco de lodo, de agua mojada, y el traje estaba como cuando la agarran y le dan un estrujón así, y las caras así. Entonces ella entró por el medio del círculo de oración, entró adentro, y lo primero que hizo fue voltearse hacia donde su madre, abrazarla y decirle, mami, perdóname, perdóname. Y después se tiró de nuevo y hizo otra clase de petición, fue al Señor, le dijo, Señor, perdóname, yo no quería hacer lo que yo salía a hacer. Nosotros nunca sabemos porque uno no pregunta, tú sabes, pero eran tal vez cosas, travesura de niño, una jovencita de vecina, un vecino, no sé, eso son cosas de ella. Lo cierto es que cuando ella llega, el impacto, nosotros todavía pueden ser como unas 6 cuadras de donde ellos vivían, donde estaba la iglesia. Y el impacto de lo que a ella le pasó, ella vino toda la calle hacia la iglesia. Y cuando llegó, que se tiró en medio de nosotros, imagínense el cuadro, ¿verdad? El pelo engrifado, el vestido estrujado, los ojos medio brotados, abrazando a su madre. Por supuesto, no faltaban las lágrimas, llorando, histérica. En el primer momento no podía ni hablar, pero después ella comenzó a decir el perdón a Dios, el perdón a su madre, el perdón a todos los que estaban allí presentes, y luego se tiró de rodillas y dijo, yo quiero que ustedes oren por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Tenía una experiencia, y ahí contó la experiencia, que un rayo le cayó un rayo, literalmente a ella le cayó un rayo encima, y la tiró al suelo, la impactó en el suelo, y cuando el rayo le impacta, ella comienza a revolcarse en el suelo. Esa fue la experiencia que no solamente de ella, sino de personas que después vieron, que contaron después cómo fue que ella se revolcaba en el suelo debido al impacto del rayo. Es un testimonio muy dramático. El testimonio, lo más dramático para mí son 2 cosas que estamos aquí hablando de milagros, que conversaba con ella. Ella y yo teníamos más de 30 años que no nos veíamos, mucho más de 30 años, tal vez 40 años que no nos veíamos. Y resulta que en el barrio que ella está trabajando, en ese barrio nosotros fuimos a hacer una misión y levantamos un taller de banistería, un orfanatorio o un lugar para darle alimento a los niños desnutridos en Cienfuegos, y un taller de costura. Trabajamos como 2 años ahí, pero no pudimos levantar el campo. Y bendito sea el Señor cuando María Victoria me dice que ella le dio continuidad aparte de ese trabajo, y que es una líder en ese lugar y una líder en la República Dominicana de los ministerios de oración. Y para mí fue muy impactante, porque en estos días nos estamos encontrando con tantos hijos y tantas sorpresas y tantos milagros que Dios obró en el pasado. Y uno de esos impactantes milagros es el de María Victoria. Así que yo me regocijo en saber que ella está en esos niveles de trabajo en la obra del reino. Su hermana Altagracia, desde niña, tiene una formación, un carácter diferente. Es una pastora desde
que usted veía Altagracia eh, desde pequeña, ya usted miraba que era una muchacha que se iba a dedicar al ministerio. Pero de María Victoria, yo jamás pensé que María Victoria podía, por la manera, porque no era, si usted me preguntan, ¿qué don tú le darías a ella? Yo le diría, bueno, una muchacha con una dinámica de evangelismo, porque ella era muy paciente, muy inquieta. Por supuesto, yo siempre me acercaba a ella y me acercaba a Altagracia, hablaba con todos los jóvenes, porque a eso fue que fuimos a hacer una misión en nombre de Dios y para expandir su reino cuando fuimos a Villa Tapia. Así que desde aquí, gracias por esta invitación y es de regocijo yo poder compartir parte del testimonio de María Victoria. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel, por hacer esa recapitulación, contarnos, gracias por contarnos, Pastor, esa versión que usted vivió como tal de la pastora Victoria. Hoy en día, Victoria Pastora, porque antes pues no lo era y usted tampoco lo visionaba de esa forma por lo que nos está contando. Pero, Pastora Victoria, ¿usted qué recuerda de ese momento que nos está relatando el Pastor Miguel? Sí, bueno, fue algo muy, muy, muy tremendo, porque cuando el rayo cayó, yo recuerdo que una joven vecina nuestra, que se llamaba Mamín, le decían Mamín, ella tiró un grito tan, tan, tan grande, pero tan grande, en su casa, que estaba cerca de donde yo estaba, que yo como que me enfoqué en dos cosas, en el grito de ella y en el impacto en el estómago, porque yo lo sentí en mi estómago. Fue algo increíble. Yo digo, no sé cómo yo llegué a mi casa, yo no sé cómo fui a la iglesia. Yo, cuando hablamos, te contaba que yo no sabía, porque fue un impacto fuerte estar cerca de tanta electricidad. Eso es algo fuerte. Y sobrevivir a eso. Y cuando ese rayo así cayó frente a mí, pues yo, bueno, la última cosa que recuerdo es que iba a morir. Eso fue lo último que recuerdo que pasó por mi mente, que ese día yo iba a morir. Y iba a morir sin el Señor. Era lo grande. Así es, iba a partir de esta tierra sin el Señor. Pastor Miguel. Sí, yo quiero hablar dos cosas, resaltar dos cosas de sus padres. Eran dos personas increíbles, porque así con ese carácter fuerte que tenía Melchor, a quien nosotros le decíamos papito, él se la pasaba hablando del Señor y predicando. Lo único que usted sabe, algunas veces las mismas doctrinas, conforme algunas veces al carácter de la persona, como lo reciba, algunas veces forman con un tipo de dureza, un evangelio que yo lo respeto, pero no se ve en Cristo, y lo hacen con sus mejores intenciones, porque creen que de esa manera es como mejor sirven, con esa rectitud y esa seriedad al presentar el evangelio, ¿verdad? Un evangelio que muchas veces no presenta una sonrisa, pero después, ese mismo Melchor Rodríguez, antes de yo salir de allí, ya era un hombre transformado, era un hombre que socializaba, al principio no quería ir a la iglesia, pero su madre, que tenía un carácter mucho más fuerte, no fuerte, era un ángel, una mujer con un carácter afable, pero era recta, era con las cosas del Señor, ella no comía cuento, o sea, vamos a orar, y ella fue que le dijo, yo, aquí no tenemos iglesia metodista, yo me voy a llevar a mis hijos y nos vamos a ir para la iglesia Alianza, que es la que está abierta en el pueblo. Y ese carácter de ella, iba a la oración y participaba con nosotros. Ese carácter fue el que hizo que prácticamente la formación de esta familia, tanto de Josué como de Altagracia y de María Victoria, fuera ahora tan decisivo en la parte ahora de la firmeza de su ministerio. Así que yo quiero honrar a esos dos héroes en este día. Quiero honrar a Melchor Rodríguez y a Dolores Rodríguez. Así que hoy le bendecimos junto a la familia y le saludamos desde aquí. Sí, muchas gracias, Pastor Miguel, por contarnos esta experiencia que ustedes vivió y muy de cerca
en el momento que Victoria había recibido ese rayo, ese impacto como tal, y que la llevó a que ella buscara al Señor. Hoy tenemos en el programa de la Iglesia de los Milagros a Victoria Van der Linden. Ella nos está acompañando desde República Dominicana, desde Santiago exactamente, y nos está contando esto que ella vivió, cómo ella llegó a los pies de Cristo, lo que ella vivió en su infancia, y más adelante vamos a estar conociendo quién es Victoria Van der Linden hoy en día. Victoria, continuamos con tu testimonio. ¿Qué sucedió en ese momento en su vida que usted acepta al Señor cuando entra a la iglesia y usted pide perdón? ¿Qué siente Victoria en ese momento? Bueno, fue algo realmente especial porque es como que se rompió algo dentro de mi vida, algo, una carga. Recuérdate que los niños se cargan, el ambiente los carga. Y mi vida de niña era muy cargada. Y porque los niños a veces se comportan como una esponja que absorben todo lo negativo, lo van absorbiendo. Y entonces eso va causando problemas. Pero en ese momento que yo recibí a Cristo, yo sentí una liberación, yo sentí paz en mi interior, que yo no la podía, ¿verdad?, describir, pero mis actitudes comenzaron a cambiar. Desde ese momento mis actitudes comenzaron a cambiar. Así que ya no era reverde. Yo amaba mucho los animales también, entonces sucedieron cosas también que me marcaron. Desde mi infancia hasta hace algunos años, como el 2006, yo no me acercaba mucho a los animales. Yo los amaba, pero como que yo tenía temor de acercarme a los animales, porque de niña yo también me aferraba un poco a los animales. Y eso también fue como tratando, porque Dios va liberando nuestras vidas por parte. A veces hay gente que son libres de una vez, pero hay situaciones emocionales que Dios la va tratando con el tiempo. En el 2006 recibimos un pequeño cachorro en la casa. Mis hijos me rogaron, mami, mira, este animalito, por favor, te vamos a ayudar. Y eso también fue de bendición para nosotros y para mi vida, porque yo tenía como también un poco de stop con los animales, de no acercarme mucho para como no amarlos. O sea, había muchas cosas en mi corazón que yo no podía dar. Y con el tiempo Dios fue sanando eso, porque yo puedo dar mucho. Después yo descubrí cuántas cosas, qué corazón tan grande tenía yo, tanto que dar a la gente, tanto que servir, y entonces yo estaba retraída y no podía ser la persona que Dios quería que yo fuera. Y eso lo hace el Señor. Llega a la vida de una persona, ocurren muchos milagros, ocurre restauración, sanidades, conversiones, porque lo que quizás no se veía en el interior, lo que no se veía en el exterior de Victoria, dentro de ella había mucho que dar, pero quizás muchas situaciones que ella estaba viviendo en su vida estaban opacando un poco la Victoria amorosa, la Victoria que tenía mucho que darle a los demás. Y antes de continuar con el testimonio de Victoria, también en la sección, tenemos una sección en este programa de la Iglesia de los Milagros que se llama Testimonios de Vida. Y en este momento vamos a escuchar el testimonio de la familia Trocha Manosalva. Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Marcela Carolina. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo cumple. Nosotros llegamos a la iglesia siendo muy niños. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que da la revelación y Él es el que permite que nos podamos acercar a Él. En nuestro caso, nos llamó siendo muy niños y empezamos a participar en distintas actividades en la iglesia, donde poco a poco nos fuimos acercando más y más a Él. Mi nombre es Néstor Andrés.
Así es, como decía mi hermana, Dios nos iba acercando cada día más a Él y nos iba enamorando, derramando sobre nosotros dones y talentos que poníamos al servicio de Dios, sirviendo en la iglesia en las diferentes actividades. Nosotros seguíamos a Cristo en las escuelas dominicales, escuchando la palabra de Dios, pero cada día nunca perdíamos nuestro objetivo, que era que toda nuestra familia conociera el milagro de la salvación. Por eso, nunca desistimos de la oración. Mi nombre es Neymar David y junto con mis hermanos llegamos a Cristo y desde las actividades como escuela dominical de niños pudimos aprender desde muy pequeños más de Dios y con esas enseñanzas podíamos ver reflejado a Dios en nuestra familia. Cada una de estas actividades nos fue acercando más a Dios y había actividades con la familia que era donde más necesitábamos a nuestros padres. En esas actividades quizás el desánimo quería llegar a nuestras vidas, pero Dios siempre coloca a personas idóneas con su palabra que siempre nos van a dar una palabra de consejo, una palabra de ánimo para seguir perseverando. En nuestro caso fue nuestra abuela, a quien de cariño le llamamos Mami Isabel. Ella siempre nos decía que deberíamos perseverar en la oración, que no importara lo que nosotros viviéramos en casa o quizás el comportamiento de nuestros padres en casa frente al conocimiento de la palabra, siempre debíamos orar a Dios, porque Dios en una familia no llama a uno solo, los llama a todos. Y creyendo en esa promesa, poco a poco seguíamos buscando y buscando a Dios. En nuestra oración no fue de un mes, no fue de 2 meses, no fue de un año, pero Dios al final nos respondió. La primera en llegar de nuestra casa fue nuestra mamá. Así es. Empecé a ir a la iglesia porque quería escuchar a mis hijos lo que Dios había hecho en ellos. Pues unos cantaban y otros le dedicaban en los instrumentos. Pero un día, en una prédica, Dios permitió que abriera mis ojos y mis oídos y pude conocer el verdadero Dios, el que hoy en día puedo dar como testimonio para todo lo que ha hecho en mi familia. Después de muchos años, perseverando también en oración y doblándole rodilla a Dios, porque solamente faltaba mi esposo, un día Dios me cumplió. El día menos esperado, Dios nos dio ese regalo a todos. Llega mi esposo. Así es, después de tanto tiempo, pude darme cuenta el propósito que Dios tenía para mi familia, sobre todo en mis hijos, porque ellos perseveraban día a día en la oración. Hoy que estoy en los pies de Cristo, estoy delante de Él, delante de su presencia, me puedo dar cuenta lo grandioso que es una vida en Cristo. El milagro más grande que Dios me ha entregado en la vida fueron mis hijos, porque mis hijos, a diferencia de otras personas, fueron quienes nos trajeron a nosotros a los pies de Cristo y no nosotros los llevamos a ellos. Por eso le doy la gloria y la honra a Dios. Esto sí es un verdadero milagro, que primero ellos llegaran a los pies de nuestro Padre Celestial y después trajeron a sus padres. Hoy, la vida que tenemos no se la cambiamos a nada ni por nadie, porque estamos contentos y orgullosos de pertenecer a esta familia de Cristo. Como toda la familia, tenemos altos y bajos, pero siempre nos resguardamos en la presencia del Señor, porque Él es el que nos da confianza y el que nos da fuerza para continuar adelante. Bendiciones para todos mis hermanos. Y hemos escuchado el testimonio de la familia Trocha Manosalva, así como ellos pudieron dar su testimonio aquí en 5 minutos. Usted también puede participar de esta sección enviándonos su video de forma horizontal al número que aparece en pantalla, para que usted también sea más, y somos más como este programa, como este canal donde transmitimos el programa, somos más contando las grandezas que hace el Señor cuando llega a nuestras vidas. Así que usted también puede participar y nos envía el video en el número que aparece en pantalla. Y seguimos con el testimonio de Victoria. Es un testimonio realmente impresionante, impactante, de lo que sucede, de un fenómeno de la naturaleza que sucede cuando llueve. Un rayo impactó de una manera poderosa en la vida de ella, pero eso fue lo que le fue ese momento, fue lo que hizo que ella
su mirada fuera puesta arriba en los cielos. Victoria, después de toda esta transformación que hubo en tu vida, conformaste una familia. Cuéntame acerca de tu esposo, de los hijos suyos. Amén. Pues cuando vinimos en el 80 a esta ciudad, me bauticé porque no me había bautizado todavía. Y cuando llegamos aquí, entonces el pastor Elías Samuel Peña, que era el superintendente o supervisor de las iglesias metodistas libres aquí en la ciudad de Santiago, pues como vinimos a congregarnos a la iglesia metodista libre, pues yo no me había bautizado. Y luego que me bautizo, entonces comenzaron a darse cuenta que yo tenía talentos para trabajar con los niños, que yo era amorosa con los niños y que los niños me oían y me seguían. Y entonces la primera vez que yo serví como maestra de escuela bíblica fue en la iglesia metodista libre del Ensanche Libertad, uno de los barrios de la ciudad de Santiago. También fui directora de 6C, que es un ministerio también de niños. Y así fui, luego que me casé, entonces también comencé a ministrar en otra iglesia donde mi esposo se congregaba, ahí también en la iglesia Beler con San Luis, aquí en la ciudad de Santiago, en la misma ciudad, pues también me utilizaron, vieron que en mí había esos dones de trabajar con los niños y también ahí fui maestra de escuela bíblica. Bueno, me casé muy joven, por supuesto. Conocí a mi esposo en unas clases de música. Yo cantaba en un coro y él estaba aprendiendo a tocar el piano. Él nunca aprendió a tocar el piano, pero aprendió a tocar otras cosas. Aleluya. Bueno, pues nos conocimos ahí. Yo tenía 16 años en esa época. Y por supuesto, cuando él es una persona muy amable y tenía 26 años en esa época él. Y bueno, ahí nos conocimos y él era militar en esa época. Él se enlistó en el ejército a los 17 años. Tenía ya casi 8 años de carrera en el ejército. Estaba en la universidad también. Y entonces, pues, bueno, yo lo llevé a mi casa porque siempre los principios estaban muy arraigados en mi vida. Cuando uno llega a la adolescencia, uno quiere hacer cosas uno solo por su cuenta, pero recuérdense que cuando yo no conocía a Cristo, el problema mío también era ese, que no consultaba con mi mamá y por eso precisamente no quería ir a la iglesia, porque tampoco quería que los muchachos como que me vieran que yo estaba en la iglesia también. Pero cuando yo estoy ya firme en el evangelio, que ya tengo 16 años, pues como yo era tan joven, pues inmediatamente yo consulté con mi mamá. Y ella me dijo que sí, que podía llevarlo a la casa, y habló con mi papá, que ya en esa época, como decía el pastor, ya Dios había hecho cosas en su vida. Papá había ido dando cambios. No fue una cosa así de un pronto, pero sí pudimos ir viendo cambios en su vida, pequeños cambios. Al venir aquí a Santiago, nuestra vida cambió totalmente. El Señor nos dio la oportunidad de estudiar en uno de los mejores colegios. Todo eso Dios lo tenía para nosotros aquí. Y luego entonces, ya cuando duramos 2 años y medio de amores, y entonces nos casamos. Bueno, el día de la boda, pues yo era menor en mi acta de nacimiento y tuvieron que ir a buscar a mis padres para que dar el permiso de la autorización, porque descubrimos que yo era menor de edad y no lo sabía. Ay. Entonces fue una experiencia muy bonita. Hoy tenemos 36 años de casado ya, y hemos visto la mano de Dios, porque cuando éramos novios orábamos juntos siempre. O sea, la oración en mi vida siempre ha estado, en mis decisiones, en mi soledad, en todo. Cuando estaba embarazada, yo oraba, mi consuelo era el Señor. Siempre yo he puesto al Señor delante. Y gracias al Señor no he tenido que tropezar. Y si tropiezo, si llegara a tropezar,
sé que el Señor va a estar conmigo para ayudarme en lo que sea, porque como seres humanos uno se puede equivocar. Pero así comenzó mi ministerio. Un día, ya después de tener los niños, haber estado en la universidad, me había quitado de la universidad 2 veces, porque cuando intentaba ir a la universidad salí embarazada. Y entonces, wow, ahí tenía que volver a esperar otro tiempo, pero dentro de mí ese espíritu luchador se mantenía. Y yo siempre decía, algún día lo voy a hacer, y mantenía eso de que lo voy a hacer. Y perante en las cosas. Y yo siempre digo que hasta que usted no termina de hacer algo, no debe desistir. Y entonces, bueno, en el 92 volví a la universidad, ya cuando los niños estaban en el colegio. Y entonces ahí me gradué en el 98 de doctora en fármaco-bioquímica, que es farmacia. Y entonces, luego de eso, estaba muy emocionada con mi carrera. Quería seguir estudiando medicina porque me convalidaban 26 materias en la universidad. Así que estaba súper emocionada, pero yo no sabía los planes que Dios tenía para conmigo. Y entonces yo hice un pacto con el Señor cuando hice el monográfico y le dije al Señor, bueno, yo te quiero servir estos meses hasta noviembre, de abril hasta noviembre, incondicionalmente. Ya Dios estaba trabajando en mi vida, ya yo había tenido un encuentro con Dios en mi casa, en mi cocina, fregando ahí. Fue mi primer encuentro fuerte con Dios. Yo fui muy quebrantada porque el Señor, yo estaba cantando una canción que dice, mi corona tendrá sus estrellas allí, por las almas que yo rescaté, y el Espíritu Santo me dijo que cuáles, porque yo no me había ganado ninguno. Y eso para mí fue bien duro. Y es como cuando te quitan la máscara, porque nosotros en la iglesia cantamos cosas lindas en la iglesia y pareciera que creemos todo lo que cantamos no es verdad. Y yo en ese punto también me había desenfocado un poco de las escuelas bíblicas y esas cosas, porque nos habíamos mudado a otro territorio que yo no lo conocía y tenía temor, porque en ese territorio nos habían dado una casa, un apartamento muy cómodo, el gobierno nos lo había dado, pero era un plan de Dios para llevarnos ahí, a ese lugar donde estamos ministrando. Y entonces, al llegar ahí, había mucha delincuencia, mucha cosa. La gente peleaba con 2 machetes, había muchos brujos, había una maldición sobre ese territorio, que las casas se le quemaban a la gente, muchos niños se habían quemado, pero yo no sabía esa historia, nos enteramos cuando llegamos allá. Y entonces ya en ese punto no nos podíamos volver a ir, así que comenzamos a orar al Señor. Y mi esposo era tesorero de la iglesia donde asistíamos, y él le pidió a mi hermana que, como ella era pastora, yo no era pastora, ni él tampoco, éramos líderes en la iglesia solamente, que le pidiera a nuestra conferencia que lo trasladara hacia ese territorio, a ella que la trasladara, para que iniciáramos una iglesia en ese lugar, porque había mucha necesidad en ese territorio. A lo que ella se sintió muy contenta y accedió. Y entonces ahí comenzamos con 35 oraciones en la mañana, a las 5 de la mañana, 35 matutinos, como le decimos aquí a la oración en la mañana. Y fue algo glorioso, como Dios comenzó a respaldarme. El Señor me dijo, mira, mientras los padres ven novelas, las madres ven novelas, tú enséñale la palabra a los niños. Yo como que comencé a crear fe. Wow, Dios me está viendo y veo que soy útil para el reino. Yo me sentía importante de que Dios me tomara en cuenta y que Dios me hablara de la manera que me hablaba. Primero, fregando, me habló, luego me dice lo que tengo que hacer. Yo obedecí, por supuesto, y comencé a ver la mano de Dios manifestándose. Comenzamos a ver gente convirtiéndose en la comunidad. Así que eso fue algo asombroso. El inicio de nuestro ministerio realmente impactó nuestra vida, porque aprendimos en la escuela del Espíritu Santo, aprendimos cosas que en nuestro concilio no se hablaban de ellas, y no habíamos visto muchas manifestaciones de demonios, y Dios usándonos a nosotros para traer liberación a esas personas. Eso nos tenía a nosotros asombrados. Comenzamos a leer libros de guerra espiritual. Eso despertó nuestro espíritu, y eso nos fue llevando conocimos mucha gente que fuimos a muchas conferencias, congresos,
y nos avivamos, comenzamos en un tiempo de avivamiento y eso fue algo maravilloso. Luego mi hermana, por situaciones personales, decidió dejar el concilio y el concilio nuestro dijo, no, no puede, la obra no se puede caer. Entonces llamaron a mi esposo que sí que se quería preparar para el ministerio ya de una manera formal para ser pastor, a lo cual él entró al ministerio a prepararse, a capacitarse en nuestro seminario y a los 4 años entonces se graduó como pastor y luego entonces yo seguí hacia adelante también y entré al seminario y también me gradué de varios institutos, también de otros ministerios, como el Ministerio del Calvario. También nos graduamos también de ese ministerio. Y así hemos seguido trabajando en la obra del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad, Victoria? Lo que nos estás contando hoy en día. Al principio de pronto no se veía de esa forma por lo que ella vivió, por lo que atravesó, pero fue un propósito que Dios tenía en la vida de Victoria y ver lo que el Señor ha hecho en su vida, no solamente en ella, sino en su familia, es ver la mano de Dios en la vida de Victoria. Victoria, hoy en día, ¿quién es Victoria van der Linden? Bueno, yo sigo siendo una sierva del Señor, a su servicio. Sigo levantando escuelas bíblicas. Yo digo que yo puedo ser lo que sea, puedo tener el cargo que tenga, pero mi pasión son los niños. Mi pasión son los niños. Así que soy directora de un centro de desarrollo integral en la comunidad de Cienfuegos y estoy pastoreando con mi esposo. Tenemos 24 años pastoreando en la comunidad. Ahí aprendimos a ser amigos con los pastores también. Fui la presidenta de los pastores de la comunidad. Esa comunidad tiene más de 300,000 personas. Es una categoría de una provincia. Aquí se le llama provincia a las divisiones del país. Y ese territorio tiene esa categoría. Así que ya lo elevaron a distrito municipal, que es la primera categoría, luego a municipio y luego a ciudad. Entonces, Santiago Oeste se llama ahora. Es una ciudad dentro de otra ciudad. Y entonces ya no es un barrio. Entonces, pues ahí yo crié mis hijos, parte de la vida de mis hijos fue ahí, en ese territorio. Pero el Señor me dio para discipularlo. Así como mi papá en su situación, él tuvo sus debilidades, pero él nos discipuló. Entonces, las cosas buenas que yo aprendí de él, yo las apliqué en mis hijos. Mis hijos, los 3, están en el ministerio. Son 3 adoradores. Sus esposas son adoradoras también. El hijo mayor mío es el guitarrista. El segundo es bajista. Y el más pequeño, que es el más alto de los 3, Carlos Andrés, es pianista. A los 10 años Dios me habló y me dijo de ellos, me habló de ellos. Yo estaba orando porque ya habíamos comenzado una iglesia de niños, fue una iglesia de niños que comenzamos al principio, y a través de los niños comenzaron a llegar los padres, y cuando Andrés tenía 10 años, yo estaba orando, pero trabajando en la casa. No era que yo estaba de rodillas, no, yo estaba limpiando mi casa y orando, y como María en mi corazón, aguardando todo lo que Dios me decía. Y ese día, recuerdo, eran como las 10 de la mañana. El Espíritu me dijo que no orara por las personas que yo estaba orando, porque los adoradores estaban en mi casa, a mí que invirtiera en ellos. Yo los había discipulado, pero yo nunca los había visto agarrar un instrumento en la iglesia. Ellos les gustaban los Nintendo y esos jueguitos que se le daban antes a los niños y que ahora todavía siguen algunas personas ofreciéndole a sus hijos. Como creyente, esos no son los juegos que uno debe de darle para entretenerlo, sino formarlo y entrarlo en el ministerio, enseñarle, ¿verdad?, muchas cosas que son básicas. Pero en ese momento, como yo le dije, no estamos tan enfocados en eso. Y entonces el Señor me habló. Y ese momento fue determinante para el ministerio de mis hijos. A los 3 meses de haberle buscado un maestro, ellos comenzaron a tocar solo en la iglesia. Yo estaba anonadada, estaba muy impactada porque Dios me seguía hablando. Así que yo todavía sigo escuchando la voz de Dios, sigo
siempre tengo mi oído atento a qué Dios me quiere decir, porque yo le entregué mis hijos al Señor desde que estaban en mi vientre. Yo se lo ofrecí a Él, yo se lo ofrecí, y yo le decía al Señor que cuando Él quisiera buscar a alguien, que los usara a ellos. Y yo le pedía, como decía la palabra, que por ejemplo, cuando se iba a hacer el tabernáculo, pues Dios eligió a Eolía y a otro joven para el diseño y los diseños del templo, que no era un templo, sino un tabernáculo que Dios quería que se le hiciera, y eligió gente que tenían arte. Óigase, y lo más increíble fue que llegó un muchacho a nuestra iglesia adicto a las drogas, y este muchacho era un artista plástico, y cuando él vio los dibujos que hacían mis hijos, él se quedó impactado y dijo, yo quiero ayudarlos. En ese momento habíamos atravesado por una crisis porque mi casa se me quemó. Fue la primera casa que se quemó de los edificios de apartamentos que había entregado el gobierno. También mi casa fue tocada por eso, que de la maldición de incendio. El lugar se llama Cienfuegos, porque 100 familias se le quemaron su casa. Y entonces el gobierno la trasladó a ese lugar. Y ahí morían gente, mucha gente quemada. No sabían cómo. Las mamás salían un momento y cuando venían encontraban su casa quemada. Fue algo tremendo, fue una locura que se vivía ahí, hasta que el evangelio comenzó a caminar en ese territorio. Y bueno, tocó mi casa el incendio porque una joven que había en mi casa se descuidó y dejó un tanque desconectado y fue con un fósforo en la mano cuando se había ido la luz y mi casa se incendió. Pero Dios usó eso para empujarnos al ministerio y usarnos de la manera que Él lo ha hecho. Mis hijos siempre han estado cercanos a nosotros. Ellos nunca han tomado decisiones solos. Siempre ellos consultan, ellos nos ven como sus pastores. Sorprendente de verdad el testimonio que hoy hemos traído al programa de la Iglesia de los Milagros de Victoria Van der Linden. De verdad que nos gozamos por tenerla a ella aquí, sacó pues este espacio de su tiempo para contarnos esto que Dios hizo en su vida. Pero Victoria, quiero que le aconsejes a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué le puedes decir a cada uno de ellos? Bueno, lo primero es que los padres que nos están escuchando, que nos están viendo, que cuiden a sus hijos, porque así como Dios me rescató en un momento así importante de mi adolescencia, podría ser que esté sucediendo algo con sus hijos y usted no lo sabe. Y entonces el enemigo puede adelantarse y dañar la vida de sus hijos. Hay muchos niños que son violados. Yo, gracias al Señor, el Señor me protegió de la violación o de otras cosas que podían haber pasado en mi vida. Sin embargo, Dios tenía propósito conmigo y estuvo a tiempo para ayudarme, porque pienso que si el Señor no llega en ese momento, o hubiese muerto, o quién sabe qué hubiese pasado con mi vida, porque había mucho dolor en mi corazón. Cuando hay dolor en el corazón de un adolescente o de un niño, eso trae frustración y eso es importante que los padres lo tomen en cuenta. Y lo segundo es que si usted no ha recibido a Cristo, esa es una buena oportunidad para usted recibirlo, para usted dejar que Él entre a su corazón. No importa que la edad que usted tenga, el Señor lo va a recibir. Yo tenía 14 años, el Señor me recibió, pero puede ser que usted tenga 30, 40, 50, no importa la edad, que usted sea un anciano. El Señor siempre está listo para ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Mucha gente buscan la salida en el suicidio y toman malas decisiones. El enemigo le pone esas cosas en la cabeza a los adolescentes y también a la gente adulta. Pero recuérdese que hay un Dios grande que tiene mejores soluciones para su vida. Así que le aconsejo que escoja la vida y no la muerte. Así que Dios le bendiga en esta noche y le ayude a que usted pueda seguir hacia adelante. Bye.
Muchas gracias, Victoria, y todos los youtubers que estuvieron aquí con nosotros, al igual que el pastor Miguel, que también compartió con nosotros en este espacio de él cómo vivió el testimonio de Victoria. Así que los esperamos en una próxima emisión. Recuerde que puede seguirme a través de mis redes sociales como @GraceHeredia. Y el próximo viernes espero que sigas allí en sintonía, porque te traigo un nuevo testimonio de vida. Dios te guarde.